lobar, y este bronquio lobar se divide en bronquios segmentados, y aquí ya no tenemos bronquiolos porque ya se cortó, ¿ya? Pero a modo de que lo vayan viendo, ¿ya? La estructura donde se genera el intercambio gaseoso se denomina alveolo, ¿ya? En los alveolos es donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, la sangre se vuelve a oxigenar. ¿Ok? Ahora, en el caso de los rumiantes y en el caso del cerdo, ellos presentan un bronquio extra. Voy a traer la disposición de la tráquea, ¿cierto? ¿Cómo está la tráquea constituida? En animales menores y en el caso del caballo, la tráquea se divide en dos lados, izquierdo y derecho. En su bronquio principal y su bronquio principal izquierdo y derecho. Pero en estos animales, en los rumiantes, ellos tienen un bronquio extra. Ellos tienen esto. Que antes que se produzca la bifurcación traqueal, ellos tienen otro bronquio. Y aquí tienen otro lobo, que es este. Bronquio traqueal. Si te das cuenta, acá lo presento. Antes de que se genere la bifurcación traqueal, presentan uno extra. Y ese es el bronquio traqueal. Es otro cambio anatómico que presentan esta especie. Es ese. Ese es el extra. Son los rumiantes. Rumiantes y cerdos. ¿Ya? Es el bronquio traqueal. ¿Qué función cumple el bronquio? Es lo mismo, es un mismo lobo, pero que está en una disposición más craneal y reduce el tamaño de función extra que realiza. La diferencia es la disposición de este lobo. Por lo tanto, ahí tenemos la presencia de un bronquio traqueal acompañado de un lobo traqueal. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Un lobo, sí. Los lobos, ahora voy a empezar a ver la anatomía del pulmón en sí. Lobo se llama todo esto. Todo esto gordo es un lobo. Lobo. ¿Ya? Todo esto es un lobo. ¿Ya? Todo esto es un lobo. En el caso de los animales menores, ellos no presentan el lobo traqueal. Esa es la diferencia. Pero sí lo presenta el cerdo y los rumiantes, como yo les expliqué. En el caso de los rumiantes, ellos presentan en el lado izquierdo y en el lado derecho un lobo craneal. ¿Ya? Un lobo craneal que se divide en dos porciones, una porción craneal y una porción caudal. Tenemos dos lobos, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Un lobo craneal dividido en una porción craneal y una porción caudal. ¿Cómo es eso? Todo esto es un lobo craneal, todo esto. Y esta es su porción craneal y esta es su porción caudal. Este es un lobo medio y este es un lobo caudal. Pero todo eso es un lobo craneal, en sus dos porciones, porción craneal y porción caudal. ¿Ya? En el caso del equino, no existen divisiones de sus lobos. No hay ningún tipo de división. En el caballo, el pulmón, este pulmón de equino, por los dos lados, mírenlo por acá y mírenlo por acá, no hay ninguna división, es una sola masa. El que está de color morado es una sola masa. No hay mayores divisiones como en esta especie o en esta especie. ¿Ya? Cada lobo se separa por medio de una división que nosotros denominamos fisura interlobar. ¿Te das cuenta? Todo esto separa un lobo de otro y eso se denomina fisura interlobar. Ahora, el equino no presenta fisuras interlobares porque el pulmón es una sola masa, totalmente liso en cuanto a su morfología. En cambio, el de los rumiantes es de forma rugosa dentro de sus características que tiene. ¿Ya? Esto es de ovino por si acaso. ¿Profe no necesita guantes para hacer eso? No, es que es pasta. Ah. No es... ¿Cómo corta? Es como
como algodón. Para hacer la muestra sí necesita guantes, pero esto es una pasta que se le colocó, se lo estoy sacando. ¿Ya? ¿Para qué sirve cada lobo? Porque dentro de cada lobo hay bronquios y bronquiolos junto a sus alvéolos, y ahí es donde se genera el intercambio gaseoso. ¿Ya? Dos fenómenos que ocurren a nivel pulmonar: la inspiración y la expiración. Inspiración y expiración. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que para que se genere la inspiración y la expiración, las pleuras deben producir un líquido que se llama líquido pleural, porque si no se quedarían pegados. Si esto se expande, quedaría pegado acá. Necesitamos la presencia de las dos pleuras y la presencia de un líquido que esté lubricando esto, que deje humectado. Entonces cuando se expande, vuelve. Por eso que el pulmón en sus caras laterales también presenta impresiones costales. ¿Ya? Ahora, el pulmón va a estar relacionado con dos tipos de presiones: una presión positiva y una presión negativa. Esas presiones, al fenómeno de la inspiración, es positiva, pero cuando es expiración es negativa. Por lo tanto, si existe una variación de presiones a nivel torácico, podemos generar de cierta forma una disfunción de los lobos pulmonares, y ya no habría intercambio gaseoso de forma adecuada. Podríamos tener pacientes que tienen ¿Y tienes disnea, tu pelito? taquipnea o estar Qué cursando lindo. con algún tipo de acumulación de líquido con dificultad respiratoria. ¿Ya? Eso es importante tener en consideración. Este me interesa que lo aprendan bien. Aquí necesito que vean cómo en el lado derecho yo encuentro un lobo craneal, un lobo medio, un lobo caudal, y el que sobra, chiquitito, un lobo accesorio. Acá se ve súper bien el lobo accesorio. Y en el lado izquierdo, un lobo craneal, una porción craneal y caudal, y un lobo caudal. ¿Repito o no? Necesito que se aprendan bien que en el pulmón derecho tengo un lobo craneal dividido en dos porciones, craneal y caudal, un lobo medio, un lobo caudal y un lobo accesorio. Mientras que en el lado izquierdo tengo un lobo craneal dividido en una porción craneal y caudal y un lobo caudal. ¿Ya? El pulmón va a tomar contacto en su límite craneal, ¿cierto?, con parte de la tráquea por medio de sus lobos apicales, en su parte caudal con el diafragma, como estamos viendo, y lateralmente con las costillas. Y en línea media toma contacto con el corazón, ¿ya?, formándose una huella que denominamos incisura cardíaca, que todo esto de acá. Todo eso, esos márgenes que quedan ahí, son las incisuras cardíacas, y donde queda la huellita se llama impresión cardíaca. ¿Ya? Por lo tanto, la incisura es todos estos márgenes que quedan. Sí, esa separación es la incisura. Y donde queda la huella, ahí, es la impresión cardíaca. Por lo tanto, necesito que tengan en mente de que el pulmón toma contacto con el corazón medialmente, ¿ya?, formando una impresión cardíaca con sus incisuras cardíacas. La tráquea se va a dividir en dos bronquios principales, ¿cierto?, a través de su fisura, de su bifurcación traqueal, que acá se ve mejor. Por acá. Ahí se ve. Su bifurcación traqueal. ¿Dónde se encuentra esta bifurcación traqueal? A nivel de la cuarta vértebra torácica. Es eso. Es la misma Y que estamos dibujando, por acá y por acá. Eso es la bifurcación traqueal. ¿Ya? ¿Dónde se genera esta bifurcación? A nivel de la cuarta vértebra torácica.
¿Ya? Van a dibujar esto con sus logos.